Hola, soy Víctor de premaratón.com. Esto es Precast, un podcast de tecnología con cosas. Y en el episodio de hoy os traigo a Carlos Balsalobre, investigador en ciencias del deporte de la Universidad Autónoma de Madrid, con un doctorado y varios máster en alto rendimiento deportivo. Y está en Precast para hablarnos del uso de la tecnología en el entrenamiento y evaluación del trabajo de fuerza y velocidad, de cómo llevo ese conocimiento a la práctica en el desarrollo de la aplicación MyJumpLab, mi laboratorio de saltos, en el que agrupa numerosos tests que evalúan tanto nuestra fuerza, la capacidad de salto, velocidad, ejecución y el rango de movimiento corporal. Hola Carlos, gracias por venir, lo primero. Hola Víctor, gracias a ti por invitarme. Hemos estado charlando un poco antes y lo que muchos, yo creo que lo que muchos no saben de ti es que aunque tengas una aplicación de entrenamiento de fuerza, casi todo viene a partir de tu trabajo con corredores de élite, Sí, ¿no? es cierto. Cuéntanos un poco de dónde vienes, o sea, de la formación, cómo has ido hilando temas para que la gente más o menos te conozca. Pues es verdad que mi bagaje es un poco multidisciplinar, que por otro lado creo que es lo que, pues en el científico del deporte de hoy en día, pues es lo que te da, digamos, la capacidad de poder trabajar en contextos diferentes y aplicar conocimientos de distintas ramas para un fin común. Yo, por ejemplo, como, bueno, para empezar en lo académico, empecé primero estudiando ciencias matemáticas. Lo que pasa es que en tercero de carrera pues me di cuenta que no era lo mío, no era lo que me apasionaba, tampoco se me daba especialmente bien, pero eso me dio un bagaje como muy cientificista, muy tecnológico, muy de los números y demás, y es lo que pues luego permitió que cuando surgió la idea de intentar trasladar las tecnologías que en ciencia del deporte usamos en laboratorio y que son muy caras y demás, pues intentar, como digo, trasladarlo a un dispositivo móvil. Entonces, pues gracias, como digo, a ese bagaje tecnológico, pues pude, digamos, embarcarme en la aventura de aprender a programar y desarrollar la aplicación y hasta la fecha, ¿no? En lo deportivo, pues como deportista, por así decirlo, lo que más he realizado es artes marciales y también entrenamiento de fuerza. Pero durante la carrera topé con un tutor que hoy en día pues, es compañero en la universidad y muy buen amigo, que es Juan del Campo, también un reputadísimo entrenador de atletas de élite, maratonianos especialmente. Y entonces, pues haciendo las prácticas con él, cuando todavía era estudiante, pues me llevó con sus atletas y ahí, pues digamos que, por decirlo de alguna manera, pues me enamoré del atletismo, de los atletas, de la pasión con la que entrenaban, de el esfuerzo que aplicaban, de cómo había, incluso teníamos en el grupo algún ejemplo de algún corredor que pues hacía menos de 29 o incluso menos de 28 minutos en el 10.000 y ni siquiera estaban sponsorizados. Entonces, digamos, ese amor puro por el deporte en una disciplina que es tan exigente pero que es tan poco gratificante a veces, pues digamos que, por así decirlo, me enganchó. Por aquel entonces, estamos hablando de año 2015, 2014 más o menos, pues el entrenamiento de fuerza en corredores era como muy primitivo, muy básico, muy poco desarrollado y empecé a utilizar una metodología pues que en su momento fue bastante rompedora. No es ni mucho menos que fuera el único del mundo haciendo lo que estábamos haciendo, pero sí que es cierto que en nuestro contexto, en nuestro país y desde luego en este centro de alto rendimiento en Madrid, pues fue algo como muy diferente a lo que hacían los demás. Tanto el entrenador como, que es Arturo Martín, como el grupo de atletas pues quedaron contentos y desde la fecha hasta la actualidad pues estoy desarrollándole los planes de entrenamiento de fuerza a este grupo por el que han pasado ilustres atletas como Arturo Casado, Fernando Carro, actualmente está más, digamos, en el candelero de la actualidad del atletismo Adrián Ben, Águeda Márquez, pues todo este tipo de atletas desde el medio fondo hasta el fondo, pues es con los que he estado trabajando y donde he ido desarrollando, pues en este caso, mi actividad profesional. Pues yo creo que más o menos queda claro y para el que no lo sepa, en la web, en tu web, si buscas Carlos Basalobre en internet, aparece
su web y tenéis la tesis doctoral que en portada, la Eso tesis es. monitorización y estudio de las relaciones entre cargas de entrenamiento, producción de fuerza, fatiga y rendimiento de corredores de alto nivel, de medio fondo y fondo, sale Arturo Casado. Que eso es lo... A ver, no me la he Sí. leído entera porque no llego, pero sí que me fui a las conclusiones directamente y aquí empiezan las preguntas. Porque entiendo que el entrenamiento de fuerza tú a ellos se lo planificas, pero también tienes que ver cómo evolucionan y comentabas que la mayoría igual que es muy sencillo hacer una prueba de lactato para ver cómo van el tema cardiovascular Mm. y cómo van su resistencia. Para evaluar la fuerza, la mayoría de los test eran muy invasivos. Sí. Yo he estado mirando, por ejemplo, hablas de RPE, ¿vale? Mm. Que es sentadillas hasta fallo. Y son test muy... O sea, que básicamente te pueden dejar al día siguiente que no puedas entrenar y para un atleta de élite perder un día de entrenamiento o dos no es sencillo. Entonces, no sé si esta fue la chispa que te animó a hacer la aplicación y utilizar la cámara o sea, la cámara o cuál fue Ujú. esa chispa concreta que te dijo, esto no podemos hacer, esto hay que medirlo y no podemos medirlo con los equipos que hay actualmente. Claro, pues sí, efectivamente, como te decía, mi formación en cuanto a ciencia del deporte siempre ha sido más enfocada en el ámbito de la fuerza. Entonces, pues me especialicé mucho en pues, hacer másters de rendimiento físico y deportivo con grandes especialistas de trabajo de fuerza en otras disciplinas. Entonces, toda esa base científica sobre la medición de la velocidad como indicador del grado del esfuerzo, pues digamos que estaba en la literatura científica como ya muy contrastado. El problema es que para poder medir la velocidad a la que tú levantas, por ejemplo, una sentadilla, pues necesitas instrumental muy sofisticado. Es lo que llamamos encoder. Y sofisticado y caro, ¿no? Por aquel entonces costaban 2.000 y pico euros. Hoy en día pues ya hay modelos un poco más low cost, de 300, 400, que tampoco son tan buenos, pero sí que hay algunos que, o sea, siguen existiendo los de 2.000 y pico, ¿no? Pero ya hay por lo menos algunos modelos un pelín más asequibles. Pero en cualquier caso, pues lógicamente eso no es para todo el mundo. Entonces coincidió un poco temporalmente el tiempo en el cual yo estaba pues empezando con estas investigaciones y con mi trabajo con los atletas y la salida de los primeros móviles, los primeros iPhone en este caso, luego Android hizo lo mismo, que tenían unas cámaras como muy precisas que permitían grabar vídeos en cámara lenta, que eran, como digo, muy precisos. Entonces, en ese momento, eso es usando el mismo término que tú has usado, ¿no? Eso es, digamos, lo que encendió la chispa de decir, joder, que esta tecnología es muy potente. Antes solo lo teníamos en cámaras profesionales en el laboratorio y ahora está en el móvil. Pues a lo mejor si se pudiera utilizar esa cámara de una buena manera para poder con una grabación de vídeo intentar medir la velocidad a la que el deportista mueve la barra. Y efectivamente es digamos, lo que la idea, la chispa que se inició y pues el inicio de la creación de mi aplicación. Sí. Ya, aquí tengo yo dos preguntas de inexperto en el mundo de la fuerza. ¿Por qué tan... O sea, normalmente estamos en un boom de los gimnasios, o al menos aquí en Valencia, están repletos. Repletos y Ujú. además de chicos, chicas, Sí, levantando mucho hierro. sí. Pero, claro, los que no estamos acostumbrados a ir al gimnasio, siempre... o sea, aparte de que hay muy poca tecnología, a veces me preguntan por un reloj para un gimnasio y realmente las pulsaciones no Ya, sí. tienen mucho sentido No, en ese tipo de entrenamiento, con lo cual cualquier reloj te puede servir. Es decir, claro. eh, pero claro, la mayoría de gente lo que se apunta es el peso. Cuánto peso está levantando, cuántas Ujú. repeticiones, pero no hablan nunca de... O sea, como mucho te cuentan cómo, o sea, Sí, cómo hacer el rango de movimiento, pero nunca hablan de la velocidad. sí. Cómo influye, por qué es tan importante la velocidad del movimiento al hacer los distintos ejercicios de fuerza para los atletas? Vale, muy bien, muy buena pregunta. Creo que está bien que desde el principio lo dejemos bien claro. Mira, yo siempre suelo decir, sobre todo en un contexto así más de atletismo y demás, que la medición de la velocidad en el entrenamiento de fuerza es lo que la medición de la frecuencia cardíaca es al entrenamiento de resistencia. Es decir, cualquier persona que vaya a correr
sabe que la medición de la frecuencia cardíaca es un gran indicador de la intensidad del ejercicio, ¿no? Pues la velocidad ocurre lo mismo cuando levantas pesas. Es decir, si tú, y esto es un concepto que yo creo que es muy intuitivo y se va a entender muy fácil. Si tú tienes una barra, imagínate en una sentadilla, y tienes solo la barra, y tratas de hacer el movimiento, la sentadilla, y lo tratas de hacer lo más rápido posible, pues seguramente hagas un movimiento muy rápido. Incluso si quisieras, podrías hasta saltar con la barra, ¿no? Porque es una carga ligera. A medida que vas metiendo kilos en la barra, si tú intentas realizar la sentadilla lo más rápido que puedas, notarás que la velocidad a la que la haces ya cada vez es más lenta. Y a medida que incrementas progresivamente la carga, la velocidad se reduce de manera también progresiva. Es lo que llamamos relación carga-velocidad, que hay una relación tremendamente estrecha y lineal entre el incremento de la carga y la reducción de la velocidad a la que puedes mover esa carga. Esto desde un punto de vista, digamos, matemático, nos permite que si medimos la velocidad de ejecución con una determinada carga, podemos estimar tu carga máxima, lo que en entrenamiento de fuerza llamamos 1RM, y es, digamos, pues igual que la frecuencia cardíaca máxima es la referencia y tú dices que vas al 50, al 60 o al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, Yo pues estoy ahora mismo como el niño que va por primera vez a clase, lo acaban de escolarizar, porque sí que soy neófito y yo creo que la mitad de los oyentes también. O sea, sí que se puede, o sea, a través de eso. O sea, me he quedado del rollo de, hostia, puedes saber cuál es tu carga máxima, que es una de mis claro. grandes dudas. Vale, vale. Exacto, es un poco lo que quiero intentar transmitiros porque, en fin, sé la audiencia a la que nos estamos dirigiendo y, bueno, de hecho es público con el que yo suelo trabajar normalmente. Bueno, son atletas más de élite, pero es esa población. Entonces, a lo que me refiero y lo que estaba explicando es que si tú eres capaz de medir la velocidad de ejecución con una carga determinada, con un grado de precisión bastante alto, vas a ser capaz de estimar tu carga máxima sin tener que medir la carga máxima. Vuelvo a comentar lo que comentaba antes para que se afiance bien el concepto por si no ha quedado claro. Si en el ámbito de la resistencia o de la carrera sabemos que la frecuencia cardíaca máxima es esa gran referente o referencia en la cual tú sabes o prescribes la intensidad en función de porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, pues he corrido al 50 o al 60 o al 80 o lo que sea, pues en entrenamiento de fuerza la gran referencia que utilizamos es lo que llamamos 1RM, que son las siglas de una repetición máxima, que serían los máximos kilos que tú serías capaz de mover una sola vez. Es decir, todos los kilos que podrías meterle, por ejemplo, en la sentadilla, con la cual podrías hacer solo una repetición y no serías capaz de hacer dos. A la segunda repetición se te caería la barra. Entonces esa sería tu 1RM, tu fuerza máxima. Todo el entrenamiento de fuerza se basa en prescribirte cargas submáximas de eso. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer 3 series con el 70%. ¿Cuál es el problema? Que para medir la 1RM, pues tienes que hacer un test incremental que a lo mejor implica que, pues venga, nos vamos a poner, imagínate, 50 kilos, que es con lo que yo suelo entrenar a 10 repeticiones. Y hago un par de repeticiones, descanso un par de minutos. Venga, ahora pruebo con 70. Hago un par de repeticiones y descanso otros 3 minutos. Venga, ahora probamos con 90. Y así poquito a poquito va subiendo y generalmente en 5 o 6 incrementos de carga deberías llegar a alcanzar tu 1RM, tu carga máxima. Y este test es tremendamente intenso porque exige llegar, por así decirlo, a tu techo fisiológico en el cual estás aplicando la fuerza máxima ante una carga que no estás seguro si eres capaz de conseguir levantar o se te va a caer. Es decir, trata de determinar exactamente cuál es tu fuerza máxima y por lo tanto es un test intenso. Que como tú decías en algún momento antes en la introducción, pues se puede cargar tu semana. Es decir, si tú haces un test de 1RM bien hecho y realmente determinas tu 1RM real, pues vas a haber hecho un esfuerzo muy elevado que desde luego ese día no te va a dejar entrenar y probablemente a los días sucesivos, y especialmente si no estás acostumbrado a hacer este tipo de test, pues te va a generar unas dolencias musculares, agujetas, etcétera, importantes. Entonces, con la medición de la velocidad, lo que tú puedes es, por ejemplo, agarrar una carga submáxima de un 60 o un 70% o algo así, medir la velocidad
Y a partir de esa medición de la velocidad, se te puede estimar cuál sería tu carga máxima sin tener que medirlo. Y esto en entrenamiento de fuerza en múltiples poblaciones se lleva utilizando desde hace años y en entrenamiento más específico para corredores, pues también digamos que este principio está llegando y ya hay muchos corredores. Es cierto que se empieza siempre por la élite y luego a partir de ahí como que se va popularizando al gran público, pero muchos corredores más en el alto rendimiento pues ya lo están utilizando. Sí, pero al final, como me lo has explicado a mí y creo que lo he entendido, no deja de ser o sea, lo que has dicho antes de cómo entrenar por frecuencia cardíaca. Es decir, vale, tienes que hacer un test que pasaba también lo mismo de hacer una frecuencia cardíaca máxima, pues el test de lactato, o sea, o el Ujú. test de V2 va a acabar con tus 2 o 3 días de entrenamiento, pero ya hay, con la variabilidad de frecuencia cardíaca, ya hay algunos test no invasivos donde te la pueden determinar tus zonas, y Mm. esto es más o menos lo mismo, un test no invasivo. Entonces, tengo dos preguntas respecto a esto. Uno, que no se me olvide, es la NBA, Sí. y otro es, entiendo que este test a los corredores, por ejemplo, lo tienes que hacer en diferentes ejercicios o en diferentes grupos musculares. Cuéntanos un poco. Y lo de la NBA es saber si realmente, porque yo sí que he visto en vídeos muy antiguos donde Sí. sí que hacían en la pretemporada, sobre todo en la NBA y en el rugby, mucha valoración de saltos, de medir, de sprint. Y no sé Sí. si eso se está aplicando en el deporte tanto en España o en deportes como el atletismo, ese tipo de medición eh, que es sin Sí, tanto. o sea, sí se está aplicando, sí se están aplicando esos principios, pero hechos de una manera diferente. Quiero decir, la particularidad que tiene, por ejemplo, la NBA es que tiene una sobrecarga competitiva gigantesca. Es decir, el calendario es tremendamente apretado, con muchísimos partidos y viajes y demás. Y hay quien, digamos de una forma un poco así irónica, te dicen que en NBA no entrenan, sino que recuperan. Porque tienen... Yo he tenido la suerte de estar, digamos, por así decirlo, de maneras puntuales asesorando a 3 equipos de NBA diferentes a lo largo de los años. Y, y la realidad no se aleja mucho a esa afirmación dicha así un poco de coña. Que es cierto que compiten mucho y hay muy poco tiempo para administrar grandes cargas de trabajo. Entonces es muy común en ellos, en las pretemporadas, meter muchísima caña de entrenamiento de fuerza porque luego no van a tener apenas tiempo para poder hacerlo. Y en esas pretemporadas pues sí se evalúan un montón de historias, ¿no? Los principios son los mismos de por qué es importante medir, por ejemplo, la capacidad de salto o el sprint o la 1RM, pero se aplican de una manera diferente. Respondiendo a la otra pregunta que tú me decías y enlazando con esto, ¿hay que medir la velocidad en todos los ejercicios y tal? Pues sí y no. O sea, desde un punto de vista perfecto, utópico, ideal, te diría que sí, es lo más preciso, pero yo, por ejemplo, no lo hago, si te soy sincero. ¿Por qué? Porque tenemos una realidad y es que el tiempo que hay para entrenar es limitado. Incluso nosotros, que pues, estamos son unas circunstancias de alto rendimiento, con momentos de la temporada en la que incluso los que corren 800 metros, como Adrián, ven, pues se meten a lo mejor 130 kilómetros a la semana, 140, pues claro, fuerza a lo mejor enteramos 2 horas a la semana. Entonces, si yo tuviese que medir para prescribir la carga durante esas 2 sesiones de fuerza a la semana, todos los ejercicios que vamos a hacer, básicamente se me iba la sesión en mediciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que proponemos? Pues, por ejemplo, se puede o bien medir solo un ejercicio, que será el ejercicio referencia, en nuestro caso es la sentadilla, y en función de cómo funciona la sentadilla, el resto de ejercicios los prescribimos, por así decirlo, en porcentajes de la misma. Por ejemplo, si en una sesión hacemos sentadilla y luego también hacemos split squat o zancada hacia atrás, pues la sentadilla es la que medimos y la otra variante o el otro ejercicio pues lo prescribimos en función de la sentadilla. Imagínate que me sale que la sentadilla hoy mi 1RM son, por hacer el cálculo fácil, que son 100 kilos. Y yo quiero entrenar hoy al 80%. Pues entonces sé que tengo que meter 80 kilos. A lo mejor la semana anterior estaba más fatigado y era solo capaz de poder levantar 70 kilos. Entonces, si sé que he incrementado
que tengo capacidad de haber incrementado 10 kilos en la sentadilla, en los otros ejercicios que hago en esa sesión también voy a hacer un incremento proporcionalmente similar, aunque no lo haya medido. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Entonces, de esta manera, simplemente midiendo un ejercicio, pues puedo aplicarlo al resto. Y también, a pesar de que estamos hablando de tecnología y yo me dedico fundamentalmente a esta línea de trabajo y de investigación, también creo que es muy, muy importante no, ¿cómo decirlo? No menospreciar nunca las percepciones subjetivas de esfuerzo. De hecho, yo mismo junto a algunos alumnos de doctorado y otros compañeros y tal, tengo algunos trabajos de investigación que comprobamos la relación que hay entre esto que te he comentado todo el rato de la velocidad de ejecución y demás, y la percepción de esfuerzo y el número de repeticiones posibles que haces dentro de una serie. Y hemos visto, y no solo nosotros, sino que se ha investigado mucho por otros distintos grupos y demás, hemos visto que hay una asociación bastante estrecha. Entonces, incluso cuando hay veces que ni siquiera nosotros mismos, por falta de tiempo, etcétera, tenemos tiempo para hacer las mediciones, pues hay veces que nos guiamos simplemente por las percepciones de esfuerzo subjetivo. Si nosotros ya hemos establecido, por ejemplo, que hacer la mitad de repeticiones posibles por serie equivale a unos valores de velocidad adecuados, óptimos, nosotros muchas veces lo que hacemos es eso. Yo les digo, mirad chicos, hoy tenemos que hacer con el 80% 3 series de 4 repeticiones con RIR 3. ¿Qué significa RIR? RIR significa repeticiones en reserva, del inglés repetitions in reserve. Entonces significa que si yo te digo haz 4 repeticiones con RIR 3, significa que tú te haces 4 repeticiones con los kilos que te he puesto, pero te dejas 3 sin hacer. Es decir, que podrías haber hecho 7 si hubieses llegado al fallo, pero te quedas 3 por debajo. Entonces, esa es una manera que sabemos que incluso aunque no midas la velocidad, vas a estar en unos valores de velocidad óptimo porque estás alejado del fallo, estás dejando suficientes repeticiones en recámara y por lo tanto estás dando la dosis de entrenamiento que sabemos que es adecuada en este contexto. Entonces, de esa manera nos vamos gestionando. Yo tenía, y sobre todo, y pasamos ya luego a hablar de la aplicación y de algunos test que mide tu aplicación móvil. ¿Por qué la tanta importancia? O sea, hablas mucho de la sentadilla como el ejercicio básico o central, y también hay mucho sobre el salto en parado, tanto mucho más en otros deportes, pero ¿Sí? ¿qué importancia tiene esa prueba del salto en parado a nivel muscular y el por qué medir la velocidad, aparte de cuánto saltes? Pues Eh, mira, sí, en concreto el test de salto vertical es de hecho el test más usado del mundo. En disciplinas deportivas muy diferentes. Por pura intuición, la gente que no es experta en esta temática, pues es lógico que se pueda pensar que el salto vertical solo es útil para disciplinas deportivas en las que se salta, ¿no? Baloncesto, voleibol, fútbol, pruebas de saltos en atletismo. Pero se ha demostrado en numerosísimas investigaciones y en muchos estudios que el salto vertical, incluso en las pruebas en las cuales no se salta, es útil no porque a ti te interese saber cuánto salta el deportista, sino porque te permite conocer cuál es su estado de rendimiento neuromuscular y su estado y su relación con la fatiga. Por ejemplo, uno de los estudios de mi tesis doctoral, lo que hicimos fue medir el salto vertical todas las semanas durante un año entero, junto con variables de carga de entrenamiento, de zonas, de kilometrajes, variables hormonales, medimos un montón de cosas. Y observamos que el salto vertical era muy capaz de predecir cuál era el estado de forma de los deportistas. Es decir, imagínate que tú todos, en nuestro caso era los jueves, ¿vale? Pues imagínate que tú todos los jueves antes de entrenar te mides el salto vertical desde parado, lo que llamamos salto vertical con contramovimiento, y digamos que tus valores normales oscilan en torno a 31 centímetros. Hay veces que un poquito más, hay veces que un poquito menos. Pues bien, las oscilaciones de ese valor basal, ese valor de línea base, un poco parecido para que la gente me entienda
que estará a lo mejor más acostumbrada en los que nos están escuchando a cosas como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El concepto es similar, es un valor de variabilidad de frecuencia cardíaca aislado, sin ningún tipo de contexto, no sirve para nada. Lo que sirve es si tú tienes una línea base medida a lo largo del tiempo y comparas ese valor con lo que tú sistemáticamente vas midiendo. Y ahí es donde te da el estado de forma. Con el salto vertical pasa lo mismo. Si tú te mides sistemáticamente y siempre tienes en torno a 32 centímetros, el día que tienes 34 tienes un pico de forma. Y el día que tienes 27 tienes un decremento sustancial en la forma. Nosotros demostramos que las semanas en las cuales los atletas hicieron la mejor marca personal de la temporada, el salto vertical estaba significativamente, de manera estadísticamente significativa, elevado por encima de lo normal. De la misma manera que cuando se hizo la peor marca de toda la temporada, el salto vertical de esa semana estaba sustancialmente por debajo de lo normal. Entonces, ¿por qué es importante el salto vertical en corredores? No porque a mí me interese que salte 30, 40 o 50 centímetros, sino porque me interesa medirlo de manera sistemática como un indicador indirecto del estado de forma y me puede dar mucha información. Esto, a nivel de relojes, para los oyentes, solo lo hace Polar y no lo hace tanto. Tiene el test Leg Recovery, que básicamente con el acelerómetro te hace hacer 3 saltos y en función de la diferencia entre los saltos te dice, oye, pues estás más o menos recuperado de piernas después de una sesión. Sí. Pero no lo tiene, pero no lo utiliza más como recuperación que como lo que tú acabas de contar, que yo, no tenía ni idea. Y lo hace con el acelerómetro que en función de cómo muevas la mano, al final lo mide llevas. fatal, sí. Lo puedes medir más o menos bien, pero vamos, no es como con la cámara, que básicamente te está midiendo. Y tenía otro. Bueno, si quieres pasamos ya a hablar de la aplicación, porque básicamente tengo una cámara, un trípode y un procesador que mejora los ordenadores de hace 10 años, pero lo que tiene detrás es un montón de papers que ha ido publicando los últimos años, para que casi todos es validación del uso de un smartphone, cámara para tipo test, no sé qué, que al final no solo, o sea, que has tenido dos problemas. Uno, programar la aplicación, y otro, validarla científicamente para que esto, o al menos cuando tú la utilices, te sirva para ti mismo. Cuéntanos un poco cómo empezaste o cuál fue el primer test que metiste, los fallos o el camino que no debías coger para hacer la de My Young Lab. O antes se llamaba, creo que tenía dos nombres antes y estaban... Cuéntanos. Sí, mira, pues la primera aplicación que hice se llamaba MyJump a secas y medía exclusivamente el salto vertical. Es cierto que lo que a mí siempre me ha obsesionado, por decirlo de alguna manera, es alejarme un poco de lo que, pues tú muy bien sabes, que ocurre en la industria de la tecnología deportiva en general, que es pues un excesivo marketing, un marketing muy agresivo, muchas promesas que muchas veces no son cumplidas, es decir, pues demasiado hype, demasiado autobombo, pero luego no hay respaldo científico sobre lo que dichas tecnologías afirman medir. El ejemplo que acabamos de poner de, por ejemplo, algunos móviles Polar que miden el salto vertical, pues por estudios de validación sabemos que los acelerómetros son bastante problemáticos a la hora de medir el salto vertical cuando lo comparas con lo que realmente mide el salto vertical de manera perfecta, que es lo que se llama patrón oro, que es una plataforma de fuerzas en un laboratorio. Entonces yo lo que quise hacer es comprobar con una plataforma de fuerzas en un laboratorio cómo se comparaba la aplicación respecto a dicho instrumental y no digamos de manera puntual, es decir, pues hago un salto y a ver cuál es la diferencia, sino de manera sistemática y medimos cientos de saltos a la vez con la plataforma y a la vez grabados con la aplicación y luego estadísticamente se compararon. Entonces esa fue mi primera publicación, que es la más citada. De hecho, este año ha salido
una lista que hace la Universidad de Stanford con los científicos por cada disciplina más citados del mundo, y en ciencias del deporte pues estoy yo ahí dentro. La verdad es que es un orgullo y todo viene motivado por ese artículo que saqué hace ya mm, pues casi 10 años, demostrando esta primera validación, y es que pues ha sido pues muy citado, la verdad. Es lo que ha sentado las bases para que luego otros grupos de investigación de muchas partes distintas del mundo hayan hecho validaciones por su cuenta, que es lo que a mí realmente más me interesa, porque la gente puede pensar, bueno, claro, si tú eres el desarrollador, pues a ver si has trampeado los datos, a ver si has falseado algo. Entonces, cuando otros grupos de investigación llegan a las mismas conclusiones haciendo protocolos diferentes y con distintas personas y distintas metodologías y demás, pues es bastante gratificante. Y entonces eso es lo que dio pie a ir sacando nuevos tests, y ahí es cuando metí lo de la velocidad de ejecución en ejercicios de fuerza, y luego metí ejercicios más relacionados con la mecánica de carrera, por ejemplo, para medir tiempos de contacto, para medir tiempos de vuelo, para medir fuerza en las zancadas, Y para esto, medir movilidad, y todo eso está validado. la duda, lo haces por detección de análisis de imagen, pero lo que detectas es formas No, o... no, en concreto, bueno, luego es cierto que la aplicación ha ido evolucionando mucho. Como tú bien estás diciendo, ahora se llama MyJump Lab. Primero era MyJump a secas, luego MyJump 2, donde le metí algunos test más, y luego lo llamé MyJump Lab, como de laboratorio, porque permitía medir muchas otras variables distintas, ¿no? Entonces, ahora algunas de las funciones que tiene MyJump Lab efectivamente es por detección de imagen con inteligencia artificial. Pero fundamentalmente la base del test es la grabación de vídeo en cámara lenta, que aunque parece algo que hoy en día es muy rutinario, que todo el mundo tenemos en el móvil, un modo de cámara lenta, es algo que es extremadamente preciso para analizar el movimiento, ya sea un salto, ya sea un sprint, ya sea un levantamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú vas en cámara lenta, la diferencia entre una imagen y la siguiente son 4 milisegundos. De tal manera que tú puedes detectar muy bien, y por ejemplo eso lo comprobamos también en laboratorio en comparación con plataformas de infrarrojos de, pues eso, profesionales de laboratorio, y se puede detectar los tiempos de contacto y los tiempos de vuelo y la longitud de zancada, frecuencia de zancada y demás, con una precisión muy, muy, muy alta, gracias a que la diferencia entre una imagen y la siguiente en un vídeo de cámara lenta son solo 4 milisegundos. Es Entonces, una foto finish, básicamente. Como... algo Ah, así. No o sea, exactamente. es... Mira, por ejemplo, para medir los tiempos de contacto Hmm. en la carrera, tú básicamente haces, por así decirlo, una foto, como la foto finish que tú dices, ¿no? Que paras en un instante determinado, pues paras en el instante en el que el pie contacta en el suelo, y paras de nuevo en el instante cuando el pie ya sale del suelo. Y eso es lo que llamamos tiempo de contacto. Y entonces, hecho eso con grabación de vídeo a cámara lenta, pues te permite medir con una precisión de milisegundos los tiempos de contacto en el suelo, que es esa métrica pues que está tan asociada con la economía de carrera, y que, pues de hecho ya sabes que muchos modelos de relojes también miden. Sí, los tiempos más o menos bien, más o menos mal, y Sí, casi siempre lo midan bien o no. El problema que tenemos la mayoría de los corredores es que, bueno, te dice tiempo de contacto bien, estás en la media de la gente, sí, cuando corres más lento estás peor, pero claro, no es una información que al menos los populares podamos sacarle eh, claro. mucho, mucho uso. Tienes en el primer test el tema de asimetría de piernas. ¿Es Sí. tan determinante en cuanto a lesiones que tú hayas visto con los grupos de atletas de élite que llevas? ¿O al Ujú. final es algo que tenemos corporal y no podemos hacer mucho por mucho? O sea, siempre vamos a tener ese tipo de asimetrías. Porque sé que lo mides con el salto, Sí. pero de todas las mediciones que has ido tú haciendo, ¿cómo de importante es? Para cuando alguien se baje después de escuchar el podcast, la aplicación, pruebe los 7 días gratuitos y diga, vea, voy a empezar a hacer saltos, Ajá. y diga, uy, pues con salto mucho menos con la izquierda o con la derecha. Pues esa es muy, muy buena pregunta. Y respondiéndote así súper rápido, ¿cómo de útil es? Pues bajo mi punto de vista, muy poco.
Y dirás, joder, este tío se está tirando piedras contra su propio tejado. No, creo que es muy poco interesante en el ámbito de la prevención de lesiones en deportistas sano. Es tremendamente interesante en la recuperación de lesiones de deportistas que se han lesionado. Por ejemplo, en problemas de esguinces de tobillo, en problemas de, por ejemplo, ruptura del ligamento cruzado anterior. Está tremendamente demostrado que la asimetría de piernas es un indicador clave en el pronóstico de la recuperación de esa funcionalidad de la rodilla que se ha tenido que reconstruir el ligamento cruzado anterior. O sea, es una métrica que en clínica se utiliza muchísimo porque por definición cuando tienes una determinada lesión de tren inferior, una pierna respecto a la otra va a incrementar abruptamente su asimetría. Entonces lo que tú quieres es volver a los niveles previos, a los que tenías antes de lesionarte. Pero es precisamente ahí a lo que voy cuando yo he dicho, pues no sirve para mucho. En deportista sano no sirve para mucho en el sentido de que no hay un valor de asimetría que digas que es el ideal. Es decir, que todo el mundo deba aspirar a un 0%. Ni mucho menos, porque precisamente pues, por factores anatómicos, genéticos, biológicos de que estamos hechos así, podemos tener de serie una asimetría determinada y que no acarree eso ningún problema. Un ejemplo muy paradigmático, por ejemplo, era Usain Bolt, que en los tiempos de contacto en el sprint tenía, no sé si un 14% de asimetría, que es bastante. Y sin embargo, habría sido un error tratar de modificarle, porque sí que es modificable la asimetría, pero habría sido un error modificarle su técnica de carrera para reducir la asimetría, porque a lo mejor precisamente modificando eso le cambias otro patrón motor que era lo que le hacía tan bueno. Entonces, si nosotros somos deportistas, digamos, sanos y no tenemos ningún tipo de lesión o molestia, etcétera, el valor de asimetría en sí mismo no me va a dar mucha información. Lo que me va a dar una información enorme, y yo de hecho lo mido para ¿cómo decirlo? Lo mido para no tener que usarlo nunca, pero lo mido como una especie de seguro, por así decirlo, ¿no? Lo mido de tal manera que en el momento de que el deportista se lesione, y ojalá eso no pase, pero en el momento de que el deportista se lesione, yo ya sé cuál es el valor normal de ese deportista. Y entonces ya tengo una guía súper certera para saber hacia dónde tengo que volver. Eso, en el momento en el que yo tuve rotura de gemelo, y ahora sí, ahora cuando lo decía, digo, porque fue al fisio una vez recuperado, y sí que me dijo, uy, parece que el izquierdo, tú en el derecho, en el izquierdo el gemelo, algo que yo soy diestro y siempre en todas las pruebas siempre tengo más fuerza con el derecho, el gemelo izquierdo parece que está más grande que el derecho ahora, tras 3 meses donde tuvo que hacer lo que tú comentabas, Claro. como sustituir. No, yo estoy aprendiendo muchísimo. Eso me lleva a otra de las pruebas que tienes en otro de los test, que es el de fuerza en isquiotibiales Sí. ¿cuál era es la sentadilla, no, el búlgaro puede ser, ¿con qué tipo de ejercicio? No, es un ejercicio que se llama isquiotibial nórdico. El nórdico. O en inglés, si lo busca la gente a lo mejor para ver vídeos en YouTube, lo llaman Nordic Curl, como curl nórdico. Básicamente te sujetan por detrás o te apoyas en un banco y tú vas Sí, dejando, estás sentado, estás sobre las rodillas y te vas dejando caer exacto, hacia adelante, ¿no? exacto, sí, Bastante durete porque tenemos sí, los isquios sí, y calculas el ángulo de ruptura y cálculo de torque. sí. Y me pregunto muchas veces que si esto no está... O sea, entiendo que es otra medición, que supongo será bastante útil, como comentas, en estudios, en evaluación clínica de pacientes, y no tienen bastante relación con el fútbol y las continuas roturas que hay de isquios, Sí. que comentaban hace poco por Twitter algunos entrenadores de atletismo que hay un problema de que muchos corredores no saben lanzar sprint. No sé si has hecho Sí. si lo comentáis vosotros que estáis más puestos en ciencia y deporte Sí. sobre estos temas. Sí, absolutamente. Es uno de los ejercicios, de hecho, estrella en el mundo del fútbol. Es cierto que la lesión de isquiotibiales es tan prevalente, es la más prevalente en fútbol, que es tremendamente multifactorial. Entonces sería un irresponsable si te dijera que haciendo nórdicos se curarían los males de los isquiotibiales, porque hay equipos tremendamente multidisciplinares, financiados por la FIFA, por distintas instituciones de gran calibre a lo largo de todo el mundo intentando abordar este problema y como digo es más complejo de lo que parece. Pero desde luego una pieza del puzzle
es el isquiotibial nórdico, porque se sabe que lo que mide es lo que llamamos fuerza excéntrica, que es, por así decirlo, la capacidad que tú tienes de frenar un movimiento. Entonces, cuando tú te dejas caer en el ejercicio de isquiotibiales nórdicos, digamos que estás como aguantando la caída, no caes a plomo, sino que tratas de caer lo más despacio posible, y eso trabaja la fuerza excéntrica, que es uno de los grandes factores que producen lesiones discotibiales cuando sprintas. Tú al sprintar a alta velocidad hay una fase de la zancada que es el momento justo anterior a contactar el pie en el suelo, que la fuerza excéntrica de los flexores de rodilla, de los isquiotibiales, pues es muy alta. Entonces, si no tienes una buena capacidad de fuerza excéntrica entrenada en, pues por ejemplo, en gimnasio con este tipo de ejercicios, eres más proclive a que cuando te sometas a ese tipo de acción, pues te puedas lesionar. Los isquiotibiales son muy prevalentes, la ruptura de isquiotibiales en futbolistas, pero también en corredores. Joder, de hecho nosotros en nuestro grupo lo tenemos eso muy presente porque Fernando Carro en Tokio, en un momento de forma que estaba espectacular y que honestamente, y luego por cómo fue la final, estábamos todos convencidos de que podría haber pillado medalla, pues en un calentamiento en un 200 se rompió el isquiotibial. Eso te iba a decir más. No, no recordaba lo de Fernando. O Sí, sea, sí. Fernando Carros sí que lo recuerdo, porque es imposible. Es Zatopek corriendo por ese gesto, es imposible olvidarte de él. Sí, Pero que es una lesión muy típica de 100 y 200 metros, donde ves que el corredor se echa la mano detrás. sí, sí. Es una lesión de sprint. Por eso decía, no sé si se la habrá roto en algún salto de valla donde haces un No. movimiento que fue calentando directamente en haciendo rectas. Sí, fue un calentamiento así de activación, por así decirlo, y en uno de esos, pues se rompió, sí. Entonces ese trabajo de isquiotibiales nórdicos, y por eso lo tengo ahí en la aplicación, pues es muy utilizado. Como te digo, es una pieza del puzzle, no es el santo grial. Pero es una de las cosas que puede ser interesante medir porque está demostrado que ese ángulo, que es lo que mide la aplicación en definitiva, el ángulo que tú eres capaz de llegar en el ejercicio isquiotibial nórdico, implica que cuanto mayor sea el ángulo, más fuerza tienes. Si la gente no está entendiéndonos porque no sabe a qué ejercicio nos referimos, en cuanto lo busque en YouTube isquiotibial nórdico o Nordic Curl, va a entender exactamente a qué nos referimos. Básicamente, tú estás Besar puesto el de suelo rodillas. de rodillas. Y cuanto Claro. más cerca del suelo llegues sin caerte, ¿no? Sin Claro. desplomar la cara, más mayor Tú es el estás ángulo. puesto de rodillas y o bien te pones agarrado en unas espalderas o alguien por detrás te sujeta los tobillos y te dejas caer despacito como efectivamente a besar el suelo, pero no caes a plomo, sino que intentas llegar hasta lo más lejos posible sin caerte. Entonces, cuanto más lejos llegues, el ángulo que hará tu rodilla será más grande. Y cuanto mayor ángulo, pues mayor torque. El torque es una variable biomecánica que es algo así para que me entendáis, algo así como la fuerza de rotación de una articulación. Entonces, midiendo eso, puedes estimar cuál es la fuerza de isquiotibiales, de tal manera que, lógicamente, cuanto más, mejor. Yo he dejado otro de los test, los he dejado porque ya hemos hablado de la estimación del 1RM, que lo tienes es un test que es entrenamiento basado en velocidad. Mm. Y puede ser que también lo hagas en press banca, ¿no? Sí, de hecho, Lo en te- cualquier ejercicio de fuerza es susceptible de poder utilizar esto. Sí. Y en cuanto a lo de carrera de sprint, que no es, al final no es colocar, o sea, veo que es mucho más complicado porque el resto de test que haces, o sea, en la aplicación lo comenta oye, no solo necesitas que el móvil esté fijo en un trípode o lo que sea, pero que esté fijo grabándote. Los de Sí. carrera y de sprint, ¿vale? Para valorar todo el tema de tiempos de contacto, rigidez de la pierna, que no tengo muy claro qué es, sí que necesitas que otro compañero te vaya grabando. Entiendo. O lo haces ya con un plano horizontal, un plano... Bueno, o sea, no necesariamente. En realidad, como tú tienes que grabar un vídeo, pues a ver, es cierto, si tienes a alguien que te grabe, pues es un poco más cómodo para ti, para colocar bien el plano y demás, pero por poder puedes poner el móvil igual apoyado en un banco o en un trípode o lo que sea y grabarte a ti mismo. O sea, en realidad, yo, por ejemplo, cuando estaba desarrollando la aplicación durante mis pruebas, pues constantemente me grababa a mí mismo. Es cierto que son test más largos,
Porque un salto, pues tardas unos segundos y ya has saltado. Y sin embargo, por ejemplo, para medir, yo que sé, un sprint de 30 metros y ver tu curva de velocidad, pues tienes que hacer un sprint de 30 metros y colocar un cono cada 5 metros para ver los tiempos parciales. Y entonces tardas un pelín más en lo que es la configuración del propio test. Pero la base de grabación de vídeo es básicamente la misma. Y mira, si quieres, me voy a responder otra pregunta que habías dejado caer antes, que hablabas de la rigidez de pierna, porque creo que es un concepto muy importante. Es de hecho de los más importantes. Que decías, no tengo esto muy claro lo que es. Pues mira, es una variable biomecánica que utilizamos mucho que se llama stiffness, que en inglés literalmente es rigidez. Entonces es una variable que nos habla de la elasticidad. Los músculos que tenemos en el cuerpo, que producen las contracciones musculares y que nos hacen movernos, son fundamentalmente unos materiales o están hechos de un... Es un material que llamamos viscoso, como por así decirlo, maleable, plástico, etcétera, y se atan a los huesos mediante los tendones. Que los tendones son unos materiales fundamentalmente elásticos, que son como un muelle. Entonces, el stiffness es una propiedad de los muelles que habla de la capacidad que tienen de recuperar su posición inicial y de generar fuerza. Entonces, si tú tienes unos tendones más elásticos, pues vas a tener lo que en atletismo pues llamamos coloquialmente pues más reactividad, Sí, más tobillo. un don genético importante. Sí, No, o eso sea, como... desde luego eso tiene, todo en el entrenamiento tiene una carga genética importante, pero lo bueno, y por eso lo mido, porque si fuera genético y, es decir, si fuera exclusivamente genético y si no fuese entrenable, pues ni me preocupaba realmente de medirlo, porque me interesa controlar lo que puedo controlar, lo que puedo mejorar. El stiffness, la rigidez de la pierna, la elasticidad, la reactividad, usa el sinónimo que quieras, son conceptos todos similares, eh, es entrenable. Y de hecho sabemos que la mejor forma de entrenarlo, la mejor forma de volverte más elástico, de volverte más reactivo, es entrenando la fuerza. Y especialmente con algunos ejercicios con cargas elevadas, como pueden ser una sentadilla o un peso muerto con tu 80%. Que no tiene o sea, que no tiene mucho sentido, porque conforme me lo decías, digo, a lo mejor hablaríamos de pliometría, saltos, Ujú. pero no, es justo entrenar rigidez con cargas altas con cargas pesadas, Claro, cargas altas. exactamente. De hecho, de los deportistas que tienen los tendones más rígidos, más gruesos, más elásticos son los halterófilos. Entonces es una capacidad que es entrenable y que se adapta. Por supuesto, los pliométricos y tal son útiles, pero la forma que más adaptaciones produce es, de hecho, el utilizar cargas elevadas. Entonces es uno de los pilares de nuestro entrenamiento de fuerza, de hecho. Otra de los test que me ha gustado, ya pasamos, yo creo que más o menos hemos repasado, si me dejo alguno, lo comentas, me ha gustado que incluyas, sobre todo porque todo esto, cuando he ido revisando toda la aplicación, siempre miraba, vale, esto me pasa a mí, esto no me pasa a mí. Eh, los test de captura de movimiento Ujú. sin marcadores, que en una parte supongo estarán pensados para recuperación clínica, fisioterapia, pero hay otros que es mucho para deportistas que hacemos, por ejemplo, natación, por el tema de la medición de cuánto podemos girar el hombro o hasta dónde Sí. llegamos y cómo vamos mejorando eso. Y lo hace sin marcadores, que es Ujú. bastante complicado. Es decir, que tú seleccionas, o sea, que ponemos el trípode, la cámara, el teléfono y sin ponernos pegatinas en el cuerpo. Cuéntanos cómo añadiste y por qué añadiste este tipo de test. Sí, pues de hecho al principio pues era simplemente un puro experimento, por así decirlo. Es decir, que ni siquiera medía nada. Simplemente ponía los marcadores, o sea, hacía la captura de movimiento sin marcadores, lo que es la aplicación te dibuja digitalmente marcadores donde percibe que hay una articulación, pero no medía nada, simplemente lo ponía ahí para que de manera experimental pues viera cómo eso funcionaba y demás. Estos son unas funciones de inteligencia artificial que con las actualizaciones que van teniendo los móviles hoy en día y tal, pues
pues es algo posible, lo cual era impensable hace algunos años. Pero digamos que lo he ido evolucionando a algo más pragmático o más práctico y sobre todo enfocado efectivamente, como tú decías, al ámbito más clínico. Por ejemplo, hay una sección de movilidad que utilizando esto, captura de movimientos sin marcadores, te permite ver en tiempo real pues el rango articular en el movimiento que a ti te interese. Por ejemplo, la flexión de hombro. Hablabas tú del tema de la natación, pues eso se utiliza muchísimo en natación. Entonces, la flexión de hombro básicamente, para que lo entienda la gente, es cómo de alto eres capaz de elevar el brazo por encima de tu cabeza. Entonces, imagínate que tú estás con los brazos pegados al cuerpo y lo empiezas a levantar paralelo a tu cuerpo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que tu brazo apunte hacia lo más alto que puedas al techo. Entonces, cuanta mayor angulación ahí consigas, pues eso es lo que llamamos flexión de hombro. Entonces, pues bueno, es una funcionalidad que es útil en este contexto más clínico, por así decirlo, más relacionado con la movilidad y que tiene, pues ciertamente, bastantes aplicaciones en ese contexto. Y, vale, tengo aquí un par bueno, una serie de preguntas ya más sobre el tema aplicación móvil. Ujú. Porque ya me vas contestando tú las que puedas, las que quieras. La aplicación es de pago, ¿vale? Ujú. Pero tienes la opción de comprarla Ujú. y un pago mensual después de 7 días de pruebas. ¿Qué feedback has ido recibiendo en estos años y por qué hacer la monetización así, de no vender los test sueltos o el decidir el pago mensual, que por ejemplo en Android creo que no se puede? ¿Qué Ujú. problemas te encuentras a la hora de monetizar el trabajo o la aplicación? Pues la verdad es que ha sido todo muy ensayo-error, por así decirlo. Es decir, em, o sea, mi equipo soy yo mismo, no tengo marketing, no tengo gente en finanzas, sino que me encargo yo básicamente de todo. Entonces, ¿cuál es la decisión de monetizar de esta manera? Pues el ensayo-error. Al principio ya te dije que saqué MyJump, la primera aplicación. Y era una aplicación de pago y ya está, ¿no? Luego hice otra aplicación para ver el tema de lo de la velocidad. Luego otra aplicación diferente para el tema de la técnica de carrera. Otra aplicación diferente para los nórdicos y otra aplicación diferente para la movilidad. Total, que me acabé juntando como con 9 aplicaciones sueltas diferentes Buah, y eso es eso una desde el punto de locura. vista de estrategia de marketing o algo así era una locura. Entonces, por eso las decidí juntar todas dentro de una sola aplicación y por eso la llamé laboratorio, MyJump Lab. Entonces, decidí probar a cambiar el modelo. Antes directamente la aplicación tú tenías que pagarla para descargarla. Y entonces el modelo ahora es, como tú bien has dicho, es una aplicación gratuita y luego puedes, después de un periodo de prueba, que en función de si es en Android o en iOS es un poco diferente por las propias reglas de Android en este caso, pero por ejemplo en iPhone son 7 días de prueba y luego tú eliges si para desbloquearla haces un pago mensual, que depende del país desde donde nos estén escuchando. Por ejemplo en España son 5,99 al mes. Luego hay una versión anual que sale más barato, que son 30 y algo. Y luego una versión vitalicia, que son 119, creo, que es un desbloqueo vitalicio. Entonces, pues bueno, fui probando distintas estrategias de precios y demás. Y esta última del periodo de suscripción en Android no la puedo implementar por ¿cómo decirlo? Por propias normas de Android. Pero en Android, como contraprestación, sí que puedes, digamos, adquirir test sueltos. O sea, todos los pagos en Android son vitalicios, pero no tienes por qué pagar todo o nada, sino que puedes pagar solo la sección de saltos, por ejemplo. Entonces te sale más barato. O pagar solo la sección de velocidad. Y si pagas todo el pack completo de todas las aplicaciones, pues hay un descuento, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel financiero, pues fui probando cuál era la configuración que más me interesaba o que era más versátil para el público, en definitiva. Entonces, al final, en iPhone, que es donde sí que tuve la oportunidad de poder hacer pagos mensuales, pues me resultó muy interesante porque había mucha gente que el feedback que me daba, respondiendo a tu pregunta que me hablabas del feedback,
había mucha gente que le interesaba medir solo en momentos concretos de la temporada. Decir, joder, me interesa mucho tu aplicación y tal, pero a lo mejor comprar la vitalicia, pues yo qué sé, es que yo solo mido durante la pretemporada y luego durante el curso no tengo, o durante la temporada no tengo tiempo para hacer test, etcétera. Entonces hay mucha gente hoy en día que lo que hace es se suscribe un par de meses durante la pretemporada, o por ejemplo los estudiantes de ciencia del deporte o estudiantes de fisioterapia, etcétera, pues para hacer sus trabajos final de grado o alguna investigación, se la descargan mensualmente y luego se dan de baja y luego en la siguiente pretemporada vuelven a darse de alta. Entonces, bueno, pues es un modelo que pues al final he visto que era el más compatible con la gente, el que la gente más le gustaba y el que mejor resultados me ha dado. Así que pues es el que mantengo actualmente. Entonces, eso viene a mi siguiente pregunta de el usuario tipo. Ya tenemos uno que es el estudiante Ujú. investigador que dice, vale, estoy haciendo algo parecido o estoy haciendo mi tesis o estoy haciendo... Luego otro, el que entrena, el que solo lo quiere para pretemporada. ¿Qué más tipos de usuario tipo o el recurrente? O quién te compra la aplicación completa? ¿Quién suele ser el que... Y supongo que será el que te dará un feedback o más... Pues es una buena pregunta y la respuesta corta básicamente es no lo sé. Porque, porque, Sí, porque porque to- Apple no te da datos de quién te compra. todos los datos son absolutamente anónimos. Lo que sí sé es que los números, pues la verdad, son mucho más grandes de lo que yo me habría imaginado nunca. Y ahora mismo yo no sé si hay ya, pues no sé, 400.000 descargas en todo el mundo o algo así. Entonces, ¿cuáles son los perfiles de lo que me suele... Pues todos los días tengo pues bastantes mensajes por email o por Instagram o por Twitter. ¿Y cuáles son los perfiles habituales? Pues preparadores físicos, fisioterapeutas, estudiantes tanto de entrenamiento como de fisioterapia y entrenadores y en menor medida ya estarían los deportistas. Es decir, los deportistas individuales que por su propia cuenta decidan descargarse la aplicación para evaluarse a ellos mismos suele ser menos habitual porque son los propios entrenadores los que les evalúan a ellos. Um, Gente, por ejemplo, de gimnasio, mundo fitness y demás, pues no es muy común ver gente de ese perfil descargándose mi aplicación, porque es una aplicación, digamos, más para el deportista que quiere mejorar su rendimiento o para el técnico, preparador, fisioterapeuta o profesional del deporte que quiere mejorar a un deportista o a un paciente. Pero para alguien que quiere ir al gimnasio para verse guapo, para la operación bikini, para que me entiendas, pues no es tan interesante. Quizás Pero bueno. es quizás que, o la impresión que me ha dado a mí después de hablar contigo, yo la veo súper útil, tanto a nivel pretemporada como a nivel post lesión, y no hay Mm. nadie que sepa más de lesiones que un corredor o un runner. Es experto, o sea, él y fisioterapia y running son las dos escuelas de las lesiones. Sí. Quizás es que apabulla mucho y un My Jump Lab Little o Runner con no tanto, con no tantas opciones sería algo más asequible, sobre todo no asequible en cuanto a precios, sino más, no sé si lo has pensado alguna vez, el sacar una edición. Yo entiendo que juntarlas todas es lo más lógico para no llevar 16 aplicaciones con 16 problemas, cambios de términos de condiciones de Android sobre todo o de Ujú. Apple. Pero no sé si una versión más específica para running o para runners o corredores sería un futuro o tendría cabida en tu idea de monetización. Pues sí, o sea, de hecho es algo que la propia Apple me ha propuesto alguna vez. O sea, Apple no así Google, con Google no he tenido nunca ningún contacto, pero Apple digamos que sí que están como muy pendientes de los desarrolladores y te dan feedback y te invitan a eventos si consideran que pues, puede tener potencial. Y, por ejemplo, este verano me invitaron allí a su sede en California y estuve viendo la presentación de sus nuevos dispositivos y tal, y fue de hecho digamos, el hito más grande de mi carrera con las aplicaciones. La verdad es que fue algo increíble. Y entonces me mencionaban exactamente esto. Bueno, no exactamente enfocándolo en el ámbito del running,
sino hablándome del nicho. Es decir, mi aplicación actualmente es un nicho o se dirige a un nicho muy profesionalizado, es decir, de profesionales del deporte, del técnico, del preparador, del fisio, del coach, de como lo quieras llamar, pero ellos también me dieron como un poco ese feedback de si no sería interesante hacer una versión más para el usuario individual que quiera medirse a sí mismo. Entonces, pues es cierto que ahora mismo la aplicación para un usuario individual que quiera medirse a sí mismo, pues tiene todas las herramientas y funcionaría fantásticamente bien, pero quizás en lo que tengo que trabajar efectivamente es en la comunicación. Es decir, en rediseñar la aplicación para que sea un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más user-friendly, ¿sabes? Sí. Que no, claro, que no dé por hecho conocimientos en ciencia del deporte o en fisioterapia, que actualmente pues da por hecho ciertos conocimientos porque es una aplicación destinada a profesionales, sino a lo mejor hacerlo un poco más para el gran público, ¿no? Y sí, eso es un reto que tengo por delante que no sé exactamente muy bien cómo abordar, porque por un lado no quiero perder la profesionalización que tiene la aplicación, que es lo que, digamos, lo que me lo ha dado todo y lo que hace que pues todos los usuarios que tiene actualmente pues tenga el gran respaldo que tiene. Es decir, no quiero perder eso, pero no sé, tengo que darle vueltas para ver cómo puedo aunar ambas versiones. Pues yo creo, más o menos he ido tachando todo lo que tenía. Llevamos una hora. Yo he aprendido mucho, creo que los oyentes también. No sé si nos quieres contar algo. Lo de lo que te invite Apple a la presentación. Mola, yo creo que en ese sentido. Por eso tenía que apuntado Android Apple, porque Apple le gusta ganar dinero y a los que les da dinero, o sea, y si lo hace a través de ti, o sea, quiere cuidarte para que le sigas dando más dinero. Es decir, eso yo creo que sí que lo tienen. No sé, en Android creo que. No sé cómo tendrás el dinero como la entrada, pero si nos puedes decir porcentaje de Sí. qué funciona mejor. O sea, realmente Apple tiene un coste muy pequeño. Bueno, dependiendo de la aplicación, tienes que pagar por publicar una aplicación y tiene ciertos criterios y no puedes Sí, hacer ciertas guarradas de. sí, sí, sí. En Android creo que es todo mucho más libre, pero no sé qué te funciona más y cómo. Pues mira, en mi caso se cumple exactamente lo que se cumple con el resto de la gente. Cuando yo antes de subir las aplicaciones leía los informes y tal, pues te decían que una misma aplicación en iPhone ganaba mucho más dinero que en Android, la misma aplicación. Y dije, joder, bueno, vale, sí, pero es que en España el 80% de los dispositivos son Android y yo estoy empezando desde España. Entonces, al principio, ahora ya la aplicación está como en 100 países y de hecho el número uno de los países en los que se descarga es Estados Unidos. Pero España es uno de sus puntos fuertes, desde luego. Y el 80% es Android. Pues aún así, yo puedo ganar porcentualmente pues fácilmente 4 veces más en iPhone que en Android. Se sigue Y cumpliendo sí, sí. eso que se decía de en Android estás la gente no paga tanto las aplicaciones, o sea, no Claro, porque está. es un sistema que da un libre acceso muy fuerte a la piratería, que hay mucha menos cultura de la compra de aplicaciones. También tú piensas que todos los iPhones son gama alta. Sin embargo, hay Android que son incluso más gama alta que iPhone y que cuestan incluso más dinero que un iPhone, pero hay mucho a base de modelos de Android que son extremadamente gama baja. Entonces la gente que se compra un móvil de, yo qué sé, 80 euros, pues no se va a descargar aplicaciones, porque va a costar más las aplicaciones que se acabe comprando, si las suma, que el propio móvil en sí. Entonces el mercado de Android es más complejo, yo creo que ellos mismos lo saben y cuidan menos a los desarrolladores. Ya te digo que a mí Android nunca me ha ofrecido ningún tipo de asesoría, ni mentoría, ni nada, y Apple muchas veces. He ido muchas veces a Apple, aquí en sus oficinas en la Puerta del Sol. Me han invitado a su sede europea que está en Londres, me han invitado a California y todo esto de manera, digamos, gratuita. Lógicamente a ellos les interesa que tú ganes más dinero, pero todo esto lo hacen como para, ¿cómo decirlo? Para motivarte, para ayudarte, para darte formación gratuita y que luego tú eso, pues si lo sabes aprovechar, pues deberías hacer una aplicación mejor, deberías, por lo tanto, ganar más dinero y por lo tanto ellos también ganan más dinero. Es un win-win.
Entonces, en este caso, pues se cumple y como plataforma, y es una pregunta que me suelen hacer muchísimo, la aplicación está en ambas plataformas. Si tienes la suerte de poder contar con ambas, por ejemplo, que tengas un iPhone pero un tablet de Android, o al revés, tienes un Galaxy pero un tablet de Apple, un iPad. Si puedes elegir, mejor vete a Apple, porque están los dispositivos más actualizados y las funciones son comparativamente mejores. Claro, a nivel también, no es lo mismo desarrollar para un entorno cerrado, donde en teoría la aplicación va a correr igual en todos los dispositivos, Exacto. que para, no sé, cuántas marcas de Android habrá. Pues mira, ahora mismo te lo digo muy fácil. No, o sea, exactamente no sé cuántos hay, pero cuando yo subo a la Play Store, hay un apartado que pone dispositivos compatibles actualmente. Y actualmente no sé si hay como 11.500 en los que 11.500 móviles diferentes, Con modelos cámaras diferentes. diferentes. Cada uno con procesador de su padre y de su madre y con cámaras diferentes. Y además Android ya sabes que se customiza por el fabricante, entonces no tiene nada que ver un Android de Xiaomi que un Android de Samsung o de Google. Entonces son un montón de quebraderos de cabeza porque yo sé que si lanzo la aplicación para iPhone, funciona en todos los iPhone. O sea, si yo pruebo en mi iPhone y en mi iPhone funciona, funciona en todos. Sin embargo, yo puedo tener aquí varios dispositivos de Android para hacer pruebas, pero no tengo 11.000 modelos. Por lo tanto, hay veces que me dicen, pues es que en mi móvil, que es un Oppo X no sé qué, pues le doy a tal botón y no funciona. Digo, joder, macho, pues eso en un Google sí funciona, pero en el Samsung lo que deja de funcionar es otra cosa. Entonces, hasta que lo dejas bien en todos los dispositivos, es mucho más quebradero de cabeza. Y esto, ya como curiosidad, y vamos, lo llevas, o sea, el desarrollo de la aplicación lo llevas tú, no has decidido externalizar nada. Sí, efectivamente. Ahí voy, sí. Así que, pues bueno, hasta donde aguante. De momento la verdad es que no me ha ido mal. Y de momento ahí seguimos, sí. Esto, yo cuando decidas sacar una versión runner friendly o menos, aquí es tu casa para que vengas a contarlo y nada, lo que quieras, si quieres contarnos, si vas a estar en algún sitio, he visto que te mueves bastante por conferencias Sí. y por eventos, no eventos, sino esto, cuando van científicos no se llama evento, eso es cuando Sí, van una los conferencia. youtubers, conferencias, no sé si o te pueden leer algo o tienes planeado sacar algún paper, el momento publicitario es este, si quieres. Bueno, pues nada, simplemente agradecer a todos los que han estado escuchando y han estado interesados y que si quieren saber más sobre, pues eso, las conferencias que yo pueda ir dando o seminarios online, muchas veces son, dependiendo de la institución, incluso son gratuitos. Por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes aquí en España pues ha hecho algunos gratuitos o otro tipo de instituciones. No es raro que participe en eventos ya sean tanto de pago como gratuitos, al margen de las publicaciones que yo hago, que siempre intento dar pues mi opinión o mi perspectiva sobre entrenamiento, sobre tecnología del deporte, o si saco un artículo nuevo y tal, pues todo eso siempre lo voy avisando en mis redes sociales. Entonces buscadme en Instagram y en Twitter, que es fundamentalmente donde estoy. Simplemente poner Carlos Balsalobre y os aparezco ahí. Y pues nada, ahí podéis estar un poco al tanto de las cosas que voy haciendo si estáis interesados. Sí, el apellido, aunque al final cuesta que la gente se acuerde, pero es lo bueno que tienes que en redes sociales solo apareces tú. Tú pones Sí, Balsalobre y Carlos. directamente te aparece Carlos. Carlos Balsalobre y ahí estoy, sí, sí. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy interesante el episodio y nada, lo dicho, abiertas las puertas de esta casa. Perfecto, Nada, Víctor, te lo agradezco mucho. un Nos saludo, vemos en chao, la chao. próxima. Chao. Y hasta aquí la entrevista con Carlos Balsalobre, creador de MyJump Lab. Espero os haya gustado, yo he aprendido muchísimo. Recordad que podéis apoyar el podcast suscribiéndoos en el enlace que tenéis en la descripción y nos vemos en 2 semanas con otra entrevista. Un saludo, chao, chao.